Hermanitos, reciban un fraternal saludo de la Pastoral de Catequesis de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y de mi persona. Siguiendo con la catequesis del Evangelio de la Sinodalidad, hoy reflexionaremos el tema, el cual se titula La Asamblea de Jerusalén. Es nuestro tema 18, donde también nos dice la comunidad dialogante y solidaria. Recuerda cumplir con tu trabajo en la comunión con todos, en tu participación y cumpliendo con tu misión. Mis hermanos, para ponernos en contexto pleno de este tema 18, tenemos la sugerencia de 2 videos y una alabanza. El video del Papa Francisco sobre el diálogo y también el video de Fratelli Tutti, capítulo 6, diálogo y la habilidad social. Adicional a esto, también les sugerimos, hermanos, que como alabanza y en ese espíritu sinodal, escuchemos la alabanza Alma Misionera y les ponemos para ello el link del canto de la hermanita Yuli y Josh. Mis estimados hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vamos a ir a la página 137 de nuestro libro de la Sinodalidad. Ahí vamos a encontrar la Asamblea de Jerusalén. Es donde nos hace un recordatorio del encuentro entre las culturas, desplegar un cristianismo, dice también, abierto al mundo, inclusivo y misionero, para poder llevar la buena nueva. Queridos hermanitos, en nuestro tema 18 titulado La Asamblea de Jerusalén, comunidad dialogante y solidaria, encontrar lo que es el enlace y los objetivos. En el tema anterior titulado Levántate y anda, se recordarán de que vimos la participación activa de Felipe el diácono, el cual gracias al impulso del Espíritu Santo se acerca al carro o carruaje donde iba el etíope, que iba leyendo el libro de Isaías. Felipe se acerca y le empieza a hablar acerca de quién está hablando el profeta Isaías. Y por supuesto es del Mesías, del ungido, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En este tema vimos la importancia de que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para poder llevarle la palabra a otros hermanos, empezando por el querigma. Y que es importante que cada uno de nosotros pues nos capacitemos, especialmente aquellos que gracias al Espíritu Santo y al llamado que nos han hecho nuestros pastores de la Iglesia Católica, nos piden que colaboremos como catequistas o bien como coordinadores, subcoordinadores de una comunidad o bien de un grupo, de un sector. Y lo importante que es que nosotros sepamos hacerlo bien, dándole la importancia debida a lo que es el querigma. Especialmente en el plan pastoral, nosotros sabemos desde un inicio de nuestra formación que para poder integrarse a una comunidad es requisito básico que se nos haya anunciado el querigma, hayamos participado en un retiro para poder integrarnos a una comunidad. Ahora veremos cómo el relato de Hechos capítulos 15 nos dice que en la comunidad siempre habrán problemas
en los cuales debemos de tener una actitud dialogante, de apertura, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y nuestros objetivos para este tema 18 es, en primer lugar, conocer la manera en que los primeros cristianos resolvían los problemas teniendo la capacidad de, pongamos mucha atención. Número 1, pararse. ¿De qué sirve de que nosotros vayamos precipitosos o en nuestro caminar de comunidad de una forma continua sin parar y ponerle atención a los problemas que empiezan a surgir en nuestra comunidad? Lo importante después de pararse es reflexionar qué es lo que está sucediendo, cómo lo podemos resolver. Para ello es importante dialogar y discernir los signos de los tiempos. Cuando hablamos de discernir los signos de los tiempos, tenemos que ponerle atención a lo que está sucediendo en nuestro entorno y que es una de las raíces que ha hecho que brote el problema. Como segundo lugar, tenemos descubrir cómo la comunidad, acompañada por el Espíritu Santo, ha buscado y debe de buscar caminos de comunicación y de unidad en medio de la dificultad, porque sin ayuda del Espíritu Santo puede ser de que brote más bien nuestras actitudes coléricas que van a hacer de que la comunidad se divida, se destruya o que bien algunos miembros de la comunidad se alejen de ella. Y eso no es lo que Dios quiere. Recordemos que Dios es Dios de amor, Dios de orden, Dios de unidad y sobre todo de misericordia. Hermanitos, hoy en la página 138, siempre del tema 18, vamos a ver lo que son los conflictos. Ciertamente dentro de las comunidades surgen conflictos. Sabemos que todos tenemos diferente carácter y que muchas veces nos cuesta comprendernos los unos a los otros. Por eso también es importante nuestra oración, tanto dentro como fuera de la comunidad, ya que el Espíritu Santo nos dará ese discernimiento para encontrar la raíz del problema. También algo muy importante es la comunicación, ese diálogo entre nosotros los hermanos, para saber cuál ha sido ese motivo el que se ha hecho dentro de la comunidad que nos ha llevado a tener ciertos problemas dentro de los hermanos. Sabemos que muchas veces por un malentendido se llegan a dar ciertas circunstancias de molestias y de enojos. Pero entre todos podemos buscar soluciones. Debemos saber escuchar por ambas partes, no tener ningún favoritismo, como también hacernos el propósito de que seamos escuchados de una manera correcta y respetuosa. Sabemos que el propósito es también sabernos llegar a comprendernos, como también nos dice en el llegar a un acuerdo, que es algo tan importante para que nuestros hermanos no se sientan rechazados, sino que también se sientan aceptados y amados, y que con la gracia del Espíritu Santo podamos caminar juntos como buenos hermanos que somos. Mis hermanos, escuchemos la palabra del Señor. En esta ocasión traemos el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 6 al 13. En aquel tiempo, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar un asunto. Después de mucho deliberar, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde los primeros días
Dios escogió entre ustedes, por mi boca, los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les da testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni ustedes, padres, antepasados, ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales, los milagros y los prodigios de Dios había hecho en los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos de vuelta, mis estimados hermanos, siempre continuando con nuestra catequesis en nuestro libro de la sinodalidad. Vamos a ir a la página 139. Aquí vamos a encontrar lo que son los conflictos que exigen solución. Los conflictos que exigen solución. Dice que después de la plática entre Pablo y Bernabé con los apóstoles, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón acaba de recordar cómo Dios desde el principio intervino para formarse con gente pagana, un pueblo para él. ¿Se recuerdan, mis hermanos, de la cita que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 32? Ahí la palabra de Dios, pues, sí, parafaseando, nos dice de que, pues, que el Señor vino por los pecadores. Por eso es que aquí en este tema, pues, nos resalta la importancia, o mejor dicho, el interés de Dios por los paganos. Porque claro está que el Señor vino por los pecadores. Pues los que ya están en su caminar, pues ya están bien. Ya están apoyados por el Espíritu Santo. Ya están guiados por el Espíritu Santo. Y en cambio, los que necesitan el amor de Dios, ahí es donde el Señor va a estar presente. Y ahí es donde nosotros, como evangelizadores, como portadores de la buena nueva, es a donde nosotros tenemos que llegar también. Dice por acá: por eso no debemos de complicar la vida a los paganos que se conviertan a Dios. Mejor informémosles, dice, que se abstengan de lo que es impuro, de las relaciones prohibidas. Pues aquí sí podemos poner un ejemplo de las relaciones prohibidas. Toda aquella persona que comete adulterio, ¿sí?, ya sea de parte del hombre o de parte de la mujer.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar más, mis estimados hermanos. Si vemos que algunas personas están pasando por algo parecido a esto, tratemos de llevarle la buena nueva, tratemos de llevar la palabra de Dios para que se arrepientan y se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que así sea. Pues para continuar, les voy a leer, ya que ha quedado todo solucionado, la visita o mejor dicho, el encuentro que tiene Pablo y Bernabé con los apóstoles. Luego llegan a una conclusión y los apóstoles envían una carta a toda la gente de Antioquía. Y esa carta yo se la voy a leer en este momento. La encontramos en nuestra Biblia, en Hechos capítulo 15, versículo del 23 al 30. Dice la carta enviada a los hermanos de Antioquía. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Sicilia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y de esta manera se despiden de los hermanos de Antioquía. Queridos hermanitos, en la página 139 encontramos el tema Pistas para interpretar el relato. Ahí vamos a encontrar una serie de subtemas. El número 1 nos dice: la salvación no viene por medio de la circuncisión. Para poder reflexionar acerca de esto, es importante que en primer lugar sepamos qué es una circuncisión. Es una operación que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene humano. Para los judíos, esa era la forma de entrar a pertenecer a la alianza con Dios. Nosotros como cristianos sabemos, según las enseñanzas que la Iglesia Católica nos ha transmitido, y son las enseñanzas que Jesús le dio a sus apóstoles, de que no es necesario que nosotros hagamos, como en este caso, alguna operación para poder ser salvos,
sino que es por la gracia de Dios. Es por la fe y por el bautismo que podemos pertenecer a la familia de Dios. Es por la gracia de Dios, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección, que nosotros somos salvos. Y vamos a leerlo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, para que corroboramos de que en realidad esto es cierto. Solo es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser salvos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ustedes han sido salvos por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta que en realidad es por el amor de Dios, es por su bondad, por su misericordia, que tú y yo y toda la humanidad de todos los tiempos podremos ser salvos. Es por la gracia y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no por actos que nosotros hagamos o porque hagamos alguna operación en nuestro cuerpo. Esto generó conflictos entre los primeros cristianos y los judíos, y por eso hubo que hacer un discernimiento. Para ello fue de vital importancia la guía del Espíritu Santo y la oración. Hermanitos, siguiendo con el manual del Evangelio de la Sinodalidad, en la página 140, en su numeral 2 nos dice, la asamblea reunida. Como comunidad y a ejemplo de Pedro, debemos saber escuchar las opiniones de todos, de una manera ordenada y respetuosa. No olvidemos los derechos de cada uno de ellos y de su dignidad humana. De esta manera, Dios nos dará el discernimiento para hacer lo correcto a su voluntad. El tercer subtema de este último capítulo que vamos a ver de la sinodalidad lleva por título el acuerdo. Santiago pide que el acuerdo al que llegaron lo comunicaran por escrito a los cristianos provenientes de la gentilidad. Aquellas personas, recordemos, los gentiles eran las personas que abrazaban la fe judía sin ser judíos de origen. El escrito tiene dos ideas fundamentales. Se trata de un acuerdo que tiene como principal autor al Espíritu Santo, pero que es también fruto del diálogo comunitario y del compromiso unánime. En segundo lugar, recoge las cláusulas de Santiago y señala la necesidad de vivir respetándolas. Mis hermanos, a veces en esta vida en comunidad es necesario e imprescindible que tengamos acuerdos, pero el acuerdo por sí solo no es suficiente. La clave de un acuerdo es que se respete. No solo se trata de decir, ok, vamos, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer aquello. No, se trata de que realmente se haga y se cumpla aquellas situaciones que se acordaron. Esto es indispensable, mis hermanos, para que el camino sea auténtico y agradable a los ojos del Señor. Continuando con nuestra catequesis, mis estimados hermanos, nos vamos a ir a la página 140. Ahí vamos a encontrar lo que es la noticia que llega a Antioquía. Pues aquí ya lo que hemos hablado anteriormente, solucionados todos los problemas, todos los conflictos que había entre los hermanos de Judea. Dice acá que llega la noticia a Antioquía. Dice, cuando los enviados llegan a Antioquía,
con la carta, dice, y la resolución de los conflictos, todos se alegran, dice, porque ya son aceptados y acogidos por la comunidad de Jerusalén. Miren qué bonito, mis estimados hermanos. Aquí hay un vivo ejemplo para nuestras comunidades, porque a veces nosotros en nuestras comunidades quizá creemos que el hermano no nos vio de una manera bonita, y ya eso a nosotros nos aleja de la comunidad, y no debería ser así, mis estimados hermanos. Debemos de entrar en un diálogo, debemos de platicar con el hermano. Probablemente este hermano viene bien cargado y quizá cuando entró ni siquiera se sonrió contigo, pero eso no indica que él no vaya a recibir la palabra del Señor. Al contrario, acojámoslo, démosle ánimos, démosle un abrazo así pero sincero, para que él se sienta que es parte de nuestra comunidad, para que él vea que a la comunidad se va a descargar todos aquellos problemas que nosotros llevemos quizá de nuestra casa, quizá del trabajo o algo que nos haya pasado por la calle. Ya tenemos ese ejemplo acá. Esos eran problemas porque no era únicamente de una pequeña comunidad, eran ciudades de esa época. Y sin embargo, los apóstoles y los enviados como Pablo y Bernabé, Silas y Judas, guiados por el Espíritu Santo, pudieron solucionar esos problemas. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, mis estimados hermanos. Pidamos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe y poder solucionar todos los problemas que podemos encontrar en nuestras pequeñas comunidades. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados hermanos? Empecemos desde ahora. Queridos hermanitos, en la página 140 vamos a encontrar el subtema: los creyentes buscan espacios de comunión y de encuentro. El diálogo y la solidaridad son el resultado de una situación que inicialmente parecía un gran problema, con un futuro oscuro, porque ¿cómo saber quién tenía la razón? ¿Los judíos o los cristianos? Puede ser de que esto mismo nos pase en el grupo o la comunidad donde nosotros pertenecemos, que en alguna ocasión o quizás en este momento haya alguna situación que esté generando malestar dentro de la comunidad, o que probablemente hasta algún miembro de la comunidad se ha retirado debido a esa situación. Nosotros debemos de tomar el ejemplo, las enseñanzas de este pasaje bíblico, de las primeras comunidades, donde ellas, guiadas por el Espíritu Santo, han buscado. Así nosotros también debemos de buscar soluciones por medio de la comunicación, por medio de la unidad, porque es así que vamos a tener la capacidad de pararnos, para reflexionar, para dialogar, para discernir los signos de los tiempos. Esto ayuda a que la iglesia crezca, sea abierta y sinodal. Todo esto quiere decir de que si nosotros nos tomamos un tiempo para ver cuál es el problema que está afectando nuestra comunidad, está afectando nuestra vida o la vida de nuestros hermanos, nuestra unión,
Entonces, vamos a dialogar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a buscar la debida solución. Vamos a reflexionar qué es lo que ha pasado y dialogando, escuchando en su momento a cada uno de los que están involucrados en ese problema, vamos a encontrar la mejor solución. A veces pensamos de que en las comunidades no deberían de haber problemas, pero pensemos lo que nos dicen los psicólogos. Si usted quiere tener un problema, junte 2 personas. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Nos hemos creado de distinta manera. Tenemos distintos valores, distintos carismas, distintos caracteres. Entonces, en lugar de que todas esas diferencias que en cierta manera tenemos sean motivo de desunión y de pleito, tienen que ser motivo de unidad, porque a través de la diversidad de dones y carismas, de caracteres, de habilidades que tenemos cada uno, vamos a hacer, como nos lo enseña nuestro manual, de que nuestra comunidad, de que nuestra parroquia, de que nuestra iglesia, de nuestro grupo, nuestra hermandad, crezca, porque vamos aprendiendo a tener la capacidad de resolver los problemas por medio del diálogo, por medio de la comprensión, por medio del amor, y vamos a ver de que no es importante quedarnos solo en un problema, sino que poner la mirada, la confianza en Dios, porque resulta que si nosotros vamos a la comunidad por X persona, cualquier debilidad que pueda surgir en la comunidad o a través del testimonio de esa persona, puede ser de que nos desilusionemos y esto haga que ya no querramos participar en la comunidad. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, en Dios, vamos a seguir adelante a pesar de los problemas, porque vamos a tener claro de que es al Señor al que nosotros seguimos y que así como Él padeció, así como Él tuvo persecución, así como Él sufrió, también nosotros lo vamos a padecer. Vamos a vivir esos momentos de dolor, de tristeza, de desencanto, pero que con la ayuda del Señor, con el amor de nuestros hermanos, con la unidad, con la comprensión, con la empatía y, ¿cómo no decirlo?, sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a vencer esos problemas. Vamos a ser más que vencedores. Los primeros cristianos no dejaron pasar el tiempo encubriendo el problema, dejándolo pasar ahí, que siga pasando el tiempo, nos vamos a hacer como que aquí nada pasó. No, sino que ellos vieron que era necesario dialogar. Para dialogar es importante hablar con sinceridad, con paz, con amor, saber escuchar al otro, no interrumpirlo, saber de que no siempre vamos a tener nosotros la razón. En este tema aprendemos nosotros a botar todos los muros que puedan surgir a través de un problema y vamos con la ayuda del Espíritu Santo, con la oración, a buscar puentes que nos unan, que nos ayuden a construir la fraternidad desde la escucha y el diálogo. Hermanitos, siguiendo en la misma página 140, en el numeral 6 nos dice, desde el compromiso pastoral, como coordinador de la comunidad y a través del diálogo, podemos aprender y a reconocer sobre la ayuda que debemos de compartir dentro de la comunidad, para que de esta manera podamos evitar los problemas o los malos entendidos que hayan surgido dentro de los hermanos, para no ser causa de que se dispersen las ovejitas o se retiren totalmente de la comunidad. Por eso es importante el diálogo.
con los hermanos y saberlos escuchar respetuosamente. El séptimo subtema del tema 18 dice: el requisito del diálogo es la capacidad de escuchar. En definitiva, mis hermanos, si yo voy a manejar únicamente mis criterios y no voy a escuchar a mi contraparte, ninguno de los dos va a crecer, ni ninguno de los dos va a lograr un acuerdo. Es importante que escuchemos a la otra parte, es importante que escuchemos al hermano. En ningún momento se nos pide o se nos exige que seamos en todo momento victoriosos y baluartes de la razón. Eventualmente podríamos estar equivocados, y justamente pensando en eso como seres humanos, tenemos que tener esa capacidad de escuchar y de interpretar. Muchas veces, muchos conflictos se pueden resolver simple y sencillamente entendiendo que existió de por medio un malentendido. Alistemos siempre esos oídos que Dios nos dio para escuchar a nuestro hermano, sus necesidades, sus ponencias, y trabajemos todos juntos. Eso, en todo caso, hará más agradable este camino que debemos recorrer con nuestros hermanos. Estamos de vuelta, mis estimados hermanos. Ahora vamos a pasar a hacer la oración por la edificación. Esto pues porque vamos a tener unos talleres y va a ser basado en la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del versículo 1 al 35. Entonces decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, te sea la gloria y la honra. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Desde ya, Padre Celestial, pedimos tu Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y entendimiento, para que podamos aprender más de tu bendita palabra, para que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy de este maravilloso tema que nos has traído, Señor. Desde ya, Señor, danos esa facilidad de entendimiento para que nosotros podamos reflexionar bien ese mensaje que nos has traído el día de hoy, y sobre todo que lo podamos poner en práctica, especialmente en nuestras comunidades y en nuestra vida futura. Bendito y alabado sea tu santo nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La pregunta en el taller es la siguiente: ¿qué es lo que más me cuesta entender de este tema? ¿Qué es lo que más me cuesta entender de este tema? Hermanitos, como hemos visto en nuestro tema 18 tenemos varios talleres. En este momento nos toca el taller acerca de la meditación y se nos hace la pregunta: ¿qué nos dice el texto bíblico que hemos estado reflexionando, que es el de Hechos 15 del versículo 1 al 35? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cómo afronto o cómo afrontamos en comunidad los problemas? ¿Buscamos soluciones o esperamos que se enfríen para dejarlos pasar? Hermanitos,
En la página 141 de nuestro manual del Evangelio de la Sinodalidad nos lleva a un compromiso. Tomándome en cuenta yo precisamente, todos nos debemos al Señor. Como cristianos que somos, debemos de reflejar con alegría nuestra fidelidad al Señor, que nuestras acciones sean un verdadero testimonio de vida, que desde nuestro interior nos haga ser verdaderos imitadores de Jesús, como por ejemplo ser dóciles, obedientes y sencillos y humildes. Saber interiorizar su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente nos lleva a ponerlo en práctica en nuestra vida. Que esa semilla, como sembrador que es el Señor, nos haga producir frutos de santidad con la ayuda del Espíritu Santo para ser mejores servidores y solidarios con los demás. El propósito del día de hoy es el siguiente. Me comprometo a mantener una escucha y diálogo sincero cuando hayan conflictos en mi comunidad. El taller acerca de la oración nos pone un cuestionante importante al principio. Dice, ¿qué le decimos a Dios? Lo hemos platicado en otros contextos acerca de nuestra oración y decimos, orar no se trata únicamente de estar pidiendo lo que nosotros creemos que necesitamos, ¿verdad? Hay quienes de verdad dicen que están orando y están haciendo una lista como de regalos al estilo Santa Claus, pero no se trata de eso. Se trata que nuestra oración tiene que ser una comunicación directa con Dios. Jesús, como lo veíamos en algunas sesiones anteriores, nos da esa línea importante enseñándonos el Padre Nuestro. Escuchemos, vamos a darle lectura a este texto para que lo interpretemos de la mejor manera. Gracias a escuchar y el diálogo, nuestros hermanos en la fe lograron responder a los signos de los tiempos. Necesitamos orar para vivir la unidad en la diversidad. Pedimos a Dios que nos acompañe en nuestro anuncio. Tenemos ante el Señor nuestros conflictos, nuestras cuestiones pendientes. Te pedimos, Señor, que acojas nuestra pobreza e ilusiones, nuestros pensamientos y sentimientos, de modo que podamos dar respuesta a aquello que nos paraliza y nos separa. Pedimos especialmente por la Iglesia que abraza como madre a toda la humanidad y acompaña a nuestro Señor su camino con la fuerza del Espíritu, que sea siempre en medio del mundo, espacio de solidaridad, lugar de acogida y de aceptación a todas las personas sin exclusión. Nunca nos olvidemos, mis hermanos, de pedir por la Iglesia y por las intenciones del Papa, que es nuestro líder, ese pastor dejado por el mismo Jesucristo para guiarnos. Rogamos a Dios que envíe el Espíritu a cuantos viven en la incertidumbre, porque no se sienten respetados. Manda, Señor, tu Espíritu de vida sobre aquellos que viven sin rumbo o caminan solos, que se sientan siempre en nuestra compañía cercana y que se abran al amor de los demás.